Él estaba regresando a casa cuando vio a dos ancianos empapados, abandonados bajo la lluvia, frente a su portón. Casi pasó de largo hasta que abrió aquella vieja maleta y descubrió la verdad que cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba el parabrisas del auto importado, como si quisiera lavar toda la suciedad del mundo. Marcelo ajustó el retrovisor y aceleró por la avenida vacía. Cansado, tras 3 días de reuniones interminables en otra ciudad, con poco más de 40 años, había construido un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero que esa noche pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. La mansión lo esperaba en el barrio más lujoso de la ciudad, silenciosa y fría como siempre. El portón electrónico comenzó a abrirse automáticamente cuando el sensor detectó el auto acercándose. Marcelo redujo la velocidad, listo para entrar al garaje cubierto, cuando algo inusual llamó su atención. 2 figuras estaban encogidas bajo el viejo árbol centenario que se alzaba en el exterior del muro, intentando protegerse de la tormenta que azotaba la ciudad. Frunciendo el ceño, detuvo el auto y bajó el vidrio eléctrico para ver mejor. Eran un hombre y una mujer de cabellos grises, la ropa empapada pegada al cuerpo, abrazados el uno al otro, como si fueran la única protección que les quedaba en el mundo. A su lado, una maleta de cuero desgastada descansaba apoyada en el tronco del árbol, como si guardara los últimos vestigios de una vida que se desmoronaba. El primer impulso de Marcelo fue acelerar y entrar de inmediato en casa. Al fin y al cabo, no era su problema que hubiera personas en la calle. La ciudad estaba llena de gente en situación difícil, y él no podía resolver los problemas de todos, pero algo, en aquella escena, lo perturbó profundamente. Tal vez fuera la manera en que el hombre mayor protegía a la mujer de la lluvia con su propio cuerpo, o cómo ella se aferraba a él con una confianza que parecía desafiar al mundo entero. Marcelo se quedó parado ahí, motor encendido, limpiaparabrisas trabajando frenéticamente, observando a esos 2 seres humanos que parecían haber sido olvidados por la vida. El hombre debió percibir los faros del auto porque levantó la cabeza lentamente y miró directamente a Marcelo. Incluso con la lluvia y la distancia, era posible ver una dignidad en aquel rostro envejecido que tocó algo muy profundo en el pecho del empresario. «No es asunto mío», murmuró para sí mismo, poniendo la mano en la palanca de cambios, pero los dedos no le obedecieron. Se quedó allí algunos segundos más, atrapado entre la frialdad que había aprendido a cargar y un sentimiento extraño que no lograba definir. La mujer anciana comenzó a toser, un sonido débil que aún así llegó hasta él a través de la lluvia y del vidrio del coche. Algo dentro de Marcelo se rompió. Apagó el motor, tomó el paraguas del asiento trasero y salió bajo la tormenta. Cada paso hacia los ancianos parecía pesado, como si caminara contra años de indiferencia que había cultivado. El hombre se levantó con dificultad al ver a Marcelo acercarse, colocándose instintivamente delante de la mujer. «Buenas noches», dijo Marcelo alzando la voz por la lluvia. «¿Están bien?» El hombre anciano lo estudió unos instantes, como si intentara evaluar si aquel hombre bien vestido representaba una amenaza o una esperanza. «Estamos, señor, solo esperando que pase la lluvia». «¿Esperando dónde? ¿Aquí en la calle?» «No tenemos a dónde ir», respondió la mujer con una voz suave, pero cargada de una tristeza que parecía venir de muy lejos. «Nos desalojaron esta mañana. No encontramos refugio». Marcelo sintió el pecho apretarse. «Desalojados». La palabra retumbó en su mente de una forma extraña, despertando memorias que prefería mantener enterradas. «¿Desalojados de dónde?» «De la casa donde vivimos por décadas», explicó el hombre, intentando mantener la voz firme. «Las cosas se complicaron financieramente. Ya no pudimos pagar. Y su familia, hijos, parientes». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. La mujer bajó la cabeza y aún con la lluvia, era evidente que otras gotas corrían por su rostro.
El hombre apretó los labios como si tragara palabras amargas que prefirió no pronunciar. Nuestros hijos tienen sus propias vidas, dijo finalmente. No queremos incomodar. Marcelo conocía bien ese tipo de respuesta. Era la dignidad intentando disfrazar el rechazo. Había algo en esos dos ancianos que lo incomodaba de una forma que no podía explicar. No parecían personas que siempre hubieran vivido en la calle. Había una postura, una educación, una delicadeza en los gestos que contaba una historia distinta. ¿Cómo se llaman? Yo soy Antonio, respondió el hombre extendiendo una mano callosa pero limpia. Esta es mi esposa, Esperanza. Llevamos casi 50 años casados, 50 años. Marcelo apenas podía imaginar compartir la vida con alguien por tanto tiempo. Su propia experiencia con relaciones había sido una sucesión de decepciones que lo convencieron de que era mejor vivir solo. Marcelo se presentó estrechando la mano de Antonio. Miren, no pueden quedarse aquí bajo la lluvia toda la noche. Es peligroso y pueden enfermarse. No se preocupe por nosotros, señor, dijo Esperanza, intentando sonreír aunque temblaba de frío. Ya hemos pasado por cosas peores. Aquella frase golpeó a Marcelo como un puñetazo en el estómago. Ya hemos pasado por cosas peores. ¿Cuántas batallas habrían enfrentado juntos esos dos? ¿Cuántas tormentas, literal y figuradamente, habrían atravesado de la mano? ¿Quieren quedarse en mi casa esta noche? Las palabras salieron de la boca de Marcelo antes de que pudiera procesar del todo lo que estaba ofreciendo. Solo hasta que la lluvia pase y puedan organizarse, Antonio y Esperanza se miraron sorprendidos. Era evidente que no esperaban esa oferta de un completo desconocido. «Señor Marcelo, no queremos causarle molestias», dijo Antonio. «Usted ni siquiera nos conoce. Ustedes parecen personas decentes, y nadie merece pasar la noche bajo la lluvia». Esperanza tuvo otro ataque de tos, más fuerte esta vez, y eso selló la decisión de Marcelo. «Vamos, tomen sus cosas. Mi casa tiene cuartos de sobra». Con cuidado, Antonio ayudó a Esperanza a levantarse y tomó la maleta de cuero. Marcelo notó cómo la sujetaba, como si llevara algo más valioso que el oro. Los tres caminaron en silencio hasta la mansión, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La ama de llaves, Valdirene, casi dejó caer la bandeja de té cuando vio a Marcelo entrar por la puerta principal acompañado de dos ancianos empapados. Hacía 15 años que trabajaba en esa casa y nunca había visto a su patrón traer a alguien, mucho menos a personas en situación de calle. «Valdirene», dijo Marcelo quitándose el saco mojado. «Prepara el cuarto de huéspedes del segundo piso para el señor Antonio y doña Esperanza y busca ropa seca que pueda servirles». «Señor, ¿está seguro?», susurró ella, visiblemente incómoda. «Sí, y prepara un té caliente. Están helados». Antonio y Esperanza permanecieron parados en el hall de entrada, goteando agua sobre el piso de mármol, intimidados por el lujo que los rodeaba. La casa era inmensa, decorada con muebles caros y obras de arte que valían más que lo que muchas personas ganan en toda una vida. «Por favor, siéntanse en casa», dijo Marcelo, aunque la frase sonaba extraña incluso para él. «¿Cuándo fue la última vez que alguien se sintió en casa aquí, señor Marcelo?», dijo Esperanza con la voz quebrada. «No sabemos cómo agradecerle. Hacía tiempo que nadie nos trataba con tanta amabilidad». La frase golpeó a Marcelo de una forma inesperada. Hacía tiempo que nadie los trataba con amabilidad. ¿Cómo era posible que dos personas llegaran a un punto en el que un simple gesto de humanidad se volviera raro y valioso? «No necesitan agradecer», respondió Marcelo. «Es lo mínimo que cualquiera haría». «No, señor», replicó Antonio moviendo la cabeza. «No lo es. Pasamos todo el día pidiendo ayuda, golpeando puertas, y usted fue el único que nos miró como seres humanos». El peso de esas palabras quedó flotando en el aire. Marcelo se dio cuenta de que también hacía mucho, a tiempo que alguien lo había mirado como ser humano y no como una oportunidad de negocio o una cuenta bancaria andante. Valdirene regresó con toallas suaves y ropa seca. «El cuarto está listo, señor», anunció,
aunque su tono dejaba claro que no aprobaba la situación. «Gracias. Valdirene, puede retirarse». Cuando la ama de llaves salió, el silencio volvió a llenar el ambiente. Marcelo observó a Antonio ayudando a Esperanza a subir las escaleras, notando cómo él cuidaba cada movimiento, como si ella estuviera hecha de cristal. Había amor en esos gestos, amor verdadero, probado por el tiempo y las dificultades. «Descansen bien», dijo Marcelo al llegar al segundo piso. «Mañana conversamos mejor». «Buenas noches, señor Marcelo», dijo Esperanza. «Que Dios lo bendiga por su bondad». Marcelo se quedó en el pasillo después de que la puerta del cuarto se cerró, intentando procesar lo que había pasado. En menos de una hora, su rutina había sido completamente alterada por dos completos desconocidos. Debería estar arrepentido, preocupado, cuestionando su decisión impulsiva, pero no lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho lo correcto. Desde el cuarto podía escuchar voces bajas conversando. Antonio y Esperanza parecían hablar en susurros, como dos adolescentes compartiendo secretos. Marcelo se preguntó cuándo fue la última vez que él tuvo a alguien con quien hablar así. Alguien que realmente se preocupara por sus miedos y sueños. Volvió a su propio cuarto, pero el sueño no llegó fácilmente. ¿Te sorprendió el gesto inesperado de Marcelo? Suscríbete al canal para no perderte cómo continuará esta historia llena de giros y emociones. Se quedó pensando en aquellos dos ancianos, en la maleta que cargaban como si fuera un tesoro, en la forma en que se miraban después de 50 años de matrimonio. Había secretos en aquella historia. Había más detrás de su situación de lo que aparentaba, y algo dentro de él quería descubrir qué era. La mañana llegó diferente a esa casa. Por primera vez en años, Marcelo despertó con sonidos que no eran solo el silencio habitual de la mansión vacía. Voces bajas venían desde la planta baja, conversaciones suaves que traían una extraña sensación de vida latiendo entre aquellas paredes frías. Bajó las escaleras, aún en bata, y encontró a Antonio y Esperanza, sentados a la mesa de la cocina tomando el desayuno preparado por Valdirene. La ama de llaves estaba visiblemente incómoda, sirviendo a los ancianos con movimientos bruscos y expresión cerrada. 15 años trabajando en esa casa le habían enseñado que los patrones ricos no se mezclan con gente común. Aquella situación escapaba completamente del protocolo que conocía. «Buenos días», saludó Marcelo, notando cómo Esperanza parecía mejor después de una noche de descanso. Sus ojos tenían una vivacidad que la lluvia y el cansancio habían ocultado la noche anterior. «Señor Marcelo». Ella sonrió de una manera que iluminó toda la cocina. No sabíamos si debíamos bajar. «Valdirene preparó este café maravilloso para nosotros». Valdirene carraspeó, dejando claro que no había sido por voluntad propia. «Señor, necesito hablar con usted en cuanto sea posible». «Después, Valdirene. Ahora quiero conocer mejor a nuestros huéspedes». Marcelo se sentó a la mesa, algo que raramente hacía. Generalmente tomaba café rápidamente de pie, leyendo correos en el celular. Pero había algo reconfortante en aquella escena doméstica que lo hizo bajar el ritmo. «Antonio», dijo sirviéndose café, «cuénteme sobre ustedes, cómo llegaron a esta situación». El anciano intercambió una mirada pesada con Esperanza antes de responder. «Es una historia larga, señor. Ni siquiera sé por dónde empezar». «Empiece por el principio». Antonio suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una herida todavía sensible. «Yo era ingeniero civil. Trabajé durante décadas construyendo escuelas, hospitales, orfanatos, proyectos sociales principalmente. Siempre creí que mi trabajo podía hacer la diferencia en la vida de las personas». «¿Qué tipo de proyectos?» «Construí 18 escuelas públicas en el interior, 12 pequeños hospitales en comunidades carentes y 6 orfanatos que aún funcionan hoy». Marcelo casi se atragantó con el café. Antonio no era solo un anciano cualquiera en situación de calle. Era alguien que había dedicado su vida a construir cosas que importaban. Esperanza siempre fue mi compañera en esa jornada.
continuó Antonio, tomando la mano de su esposa. Ella era profesora de música, enseñaba a niños pobres a tocar instrumentos. Formó 3 coros comunitarios que llegaron a presentarse en teatros importantes. Yo siempre decía que la música cura el alma, completó Esperanza con voz suave. Vi a niños de la calle transformarse cuando descubrían que podían crear algo hermoso. Marcelo estaba fascinado. Aquellas 2 personas habían dedicado décadas ayudando a otros y ahora estaban allí abandonados sin quien los ayudara. La ironía era cruel. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo pasaron de esa vida a esto? Antonio terminó la frase con amargura. Nuestro único hijo, Eduardo, siempre tuvo vergüenza de lo que hacíamos. Decía que éramos tontos, que perdíamos tiempo ayudando a gente que no lo merecía. Quería que yo construyera edificios comerciales, centros comerciales, cosas que dieran dinero de verdad. Eduardo se convirtió en abogado, dijo Esperanza con dolor en la voz. Un abogado exitoso que se casó con una mujer de familia rica. Ellos tenían vergüenza de nosotros, de nuestros proyectos sociales, de nuestra sencillez. Vergüenza. Marcelo no podía creerlo. Sí, confirmó Antonio. Cuando Eduardo empezó a frecuentar círculos sociales más altos, nos pidió que no dijéramos a nadie que era nuestro hijo. Dijo que nuestra imagen perjudicaba su carrera. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Marcelo sentía algo revolverse dentro del pecho, una mezcla de rabia y tristeza que no podía explicar. Pasaron años sin mucho contacto. Continuó Esperanza. Cuando descubrí que estaba enferma... ¿Enferma?, interrumpió Marcelo preocupado. Esperanza vaciló, intercambiando miradas con Antonio. Es una condición delicada del corazón. Nada que no pueda ser tratado, pero es caro, muy caro. Buscamos a Eduardo, dijo Antonio, no para pedir dinero, sino para decirle que queríamos estar cerca de la familia en los últimos años. Queríamos conocer mejor a nuestro nieto. ¿Tienen un nieto? Rodrigo, un joven maravilloso. Pero Eduardo siempre inventaba excusas para no dejarnos ver al muchacho. Decía que no quería que su hijo creciera con malos ejemplos de vida. Marcelo sintió la sangre hervir. ¿Cómo podía un hijo tratar a sus propios padres de esa forma? Aún así, seguimos intentando acercarnos, dijo Esperanza. Cuando perdimos la casa por no poder pagar el tratamiento médico, llamamos a Eduardo. Pensamos que nos ayudaría temporalmente. Y ayudó, rió Antonio con amargura. Dijo que éramos adultos responsables de nuestras propias decisiones. Que si habíamos elegido ayudar a extraños toda la vida en lugar de pensar en el futuro, debíamos enfrentar las consecuencias. Y colgó el teléfono. Esperanza completó con una lágrima corriendo por su rostro. Marcelo estaba incrédulo. ¿Colgó el teléfono a sus propios padres? No fue solo eso, continuó Antonio con la voz temblando por la emoción contenida. Supimos por vecinos que Eduardo dijo a conocidos que éramos personas problemáticas, que siempre tomamos malas decisiones. Dijo que no tenía responsabilidad sobre nuestras elecciones. Valdirene, que escuchaba todo desde la esquina de la cocina, parecía cada vez más incómoda. Nunca había presenciado una conversación tan íntima y dolorosa en esa casa. «Señor Marcelo», interrumpió ella, «¿puedo hablar con usted en privado?» «Ahora no, Valdirene, pero señor...» «He dicho ahora no». El tono áspero de Marcelo hizo retroceder a Valdirene sorprendida. Rara vez lo oía alzar la voz de esa manera. «Perdón», dijo Marcelo volviéndose hacia el matrimonio. «Continúen, por favor». «No hay mucho más que contar», dijo Antonio. Después del desalojo, intentamos buscar refugios públicos, pero están todos llenos. Pasamos 3 días durmiendo en la calle antes de llegar aquí ayer. 3 días en la calle. Marcelo no podía creerlo. «Sí, ¿y sabe qué es lo que más duele?», preguntó Esperanza limpiándose los ojos. «No es el hambre, no es el frío. Es saber que construimos hogares para cientos de niños huérfanos. Pero nuestro propio hijo no puede encontrar un rincón en su casa para sus propios padres». Las palabras de Esperanza resonaron en la cocina como un grito silencioso de dolor.
Marcelo sentía algo extraño ocurriendo dentro de él. Aquellas personas habían dedicado toda su vida a ayudar a otros y ahora estaban pagando el precio por tener un hijo ingrato. ¿Puedo ver la maleta que trajeron?, preguntó Marcelo, movido por una súbita curiosidad. Antonio pareció dudar. ¿Por qué quiere verla? Anoche noté cómo la cuidaban. Parecía importante. El matrimonio se miró nuevamente. Después de algunos segundos, Antonio asintió. Esperanza, tráela. Ella se levantó despacio y volvió minutos después con la maleta de cuero gastada. La colocó sobre la mesa de la cocina y la abrió con cuidado, como si abriera un cofre de tesoros. Marcelo se inclinó para ver el contenido y quedó sin palabras. La maleta estaba llena de fotografías, cartas, recortes de periódico, diplomas y documentos cuidadosamente organizados. Eran décadas de una vida dedicada al prójimo. «Estos son los niños de nuestros orfanatos», explicó Esperanza, mostrando cientos de fotos de niños sonrientes. «Cada uno tiene una historia. Cada uno encontró una familia. Y estas son las graduaciones de las escuelas que construí», añadió Antonio, señalando otras fotos. «Miles de niños que pudieron estudiar gracias a los proyectos que desarrollamos». Marcelo tomó una de las cartas. Era de un niño, escrita con letra infantil. «Tío Antonio y tía Esperanza, gracias por construir nuestra escuela. Ahora sé leer y escribir. Cuando crezca voy a ayudar a otros niños, igual que ustedes nos ayudaron a nosotros». «Recibimos cientos de cartas así a lo largo de los años», dijo Esperanza orgullosa. «Cada una guardada con cariño. Por eso la maleta es tan importante», explicó Antonio. «Son las únicas pruebas que tenemos de que nuestra vida significó algo». Marcelo sentía el pecho apretado. Aquellas personas habían impactado miles de vidas, construido legados que durarían generaciones, y ahora cargaban todo en una vieja maleta porque no tenían nada más. «Hay una cosa más», dijo Esperanza, vacilante, sacando un sobre amarillento del fondo de la maleta. «Algo que quizá le interese. ¿Qué es?» «Una carta de agradecimiento que recibimos hace mucho tiempo de un joven empresario al que ayudamos en una situación difícil». Marcelo tomó el sobre y vio su propio nombre escrito con caligrafía infantil. Sus manos comenzaron a temblar cuando lo abrió y reconoció la carta que había escrito siendo un niño. «Dios mío», susurró. «¿Cómo tienen esto?» Antonio y Esperanza sonrieron por primera vez desde que comenzaron a contar la historia. «Señor Marcelo», dijo Esperanza suavemente, «el destino tiene formas misteriosas de reunir a las personas correctas en el momento justo». Y en ese instante, Marcelo comprendió que aquel encuentro bajo la lluvia no había sido una coincidencia. Había sido el universo devolviendo una bondad que él había olvidado que alguna vez recibió. Sus manos temblaban, sosteniendo aquella carta amarillenta que había escrito siendo un niño. Las palabras infantiles saltaban del papel como fantasmas del pasado. «Tío Antonio y tía Esperanza, gracias por ayudarme cuando mamá estaba enferma. Ustedes fueron mis ángeles. Un día seré rico y ayudaré a niños igual que ustedes ayudaron a mí». Marcelo Silva, 8 años. «¿Se acuerdan de mí?», preguntó con la voz más ronca de lo esperado. Esperanza sonrió con ternura maternal. «¿Cómo podríamos olvidarte? Eras un niño tan valiente. Cuidabas de tu madre con tanto amor». Los recuerdos comenzaron a volver como olas rompiendo en la playa de la conciencia de Marcelo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcelo? Si esta historia te emocionó, deja tu like ahora mismo para apoyar el canal y no perderte lo que viene después. Tenía 8 años cuando su madre cayó gravemente enferma. Sin dinero para un tratamiento particular y con el sistema público saturado, estaba desahuciada. Fue entonces cuando Antonio y Esperanza aparecieron en su vida. «Ustedes construyeron aquel hospital comunitario», murmuró Marcelo recordando. «El Hospital Santa Clara. Mi madre fue una de las primeras pacientes. Tu madre, Carmen Silva», dijo Antonio sonriendo.
Una mujer guerrera que luchó valientemente contra la enfermedad. Y tú estabas en el hospital todos los días, añadió Esperanza. Llevabas flores que recogías en un terreno baldío cerca de tu casa. Siempre decías que las flores iban a curar a tu mamá más rápido. Marcelo cerró los ojos, sintiendo el pecho apretado. Había bloqueado esos recuerdos tanto tiempo que casi logró convencerse de que no existían. Su madre había sido curada en el hospital que Antonio construyó, y Esperanza había organizado presentaciones musicales para alegrar a los pacientes durante el tratamiento. «Ustedes salvaron a mi madre», dijo, mirando directamente a los ojos de los dos ancianos, «y ahora están aquí abandonados, necesitando ayuda». «La vida da vueltas extrañas», respondió Antonio filosóficamente. «A veces sembramos semillas sin saber dónde van a brotar». Valdirene, que había escuchado toda la conversación desde la esquina de la cocina, finalmente se acercó con el rostro alterado. «Señor Marcelo, ¿puedo hablar con usted ahora? Es urgente». «¿Qué pasa, Valdirene?» «Hay un hombre en la puerta. Dice que es abogado y que viene a buscar a sus padres». La sangre de Marcelo se heló. «¿Abogado?» «Sí, señor. Eduardo Méndez dice que estos señores aquí son sus padres y que están causando un bochorno público a la familia». Antonio y Esperanza palidecieron instantáneamente. El miedo se dibujó en sus rostros de una manera que partió el corazón de Marcelo. «Él vino a buscarnos», preguntó Esperanza con voz temblorosa. «No para llevarlos a casa», dijo Valdirene incómoda. «Lo oí hablando por teléfono. Algo sobre una institución para ancianos». «Una institución». Marcelo explotó. ¿Quiere internar a sus propios padres? Antonio se levantó despacio, con la dignidad de quien ya había enfrentado muchas batallas en la vida. «Vamos a hablar con él. No queremos causarte problemas». «Marcelo, no van a ningún lado», dijo Marcelo firmemente. «Esta es mi casa y ustedes son mis huéspedes». Caminaron hasta el vestíbulo, donde Eduardo Méndez esperaba impaciente. Era un hombre de unos 40 años, con traje caro, reloj dorado en la muñeca y ese aire de superioridad que algunos confunden con éxito. A su lado estaba una mujer elegante, que claramente prefería estar en cualquier otro lugar. «Padre, madre», dijo Eduardo sin emoción en la voz. «Vine a buscarlos. Están causando una situación vergonzosa para nuestra familia». «¿Vergonzosa cómo?», preguntó Esperanza herida. «Vecinos llamaron diciendo que ustedes estaban mendigando en la calle. Eso afecta mi reputación profesional». «Nosotros no estábamos mendigando», defendió Antonio con dignidad. «Solo buscábamos refugio». «Da lo mismo», respondió Eduardo fríamente. «Mi esposa, Patricia, y yo decidimos que necesitan cuidados especializados». Patricia permanecía en silencio, visiblemente incómoda. Era evidente que aquella decisión no había sido consensuada. «¿Qué tipo de cuidados?», intervino Marcelo estudiando a Eduardo con atención. «¿Y usted quién es?», preguntó Eduardo con desprecio mal disimulado. «Marcelo Silva, el dueño de esta casa donde sus padres encontraron refugio cuando el propio hijo los abandonó». La respuesta fue como una bofetada en el rostro de Eduardo. No esperaba ser confrontado de esa forma. «Mis padres son mi responsabilidad», replicó. «Siempre hicieron malas elecciones en la vida. Gastaron todo ayudando a desconocidos en vez de pensar en el futuro. Ahora tienen que afrontar las consecuencias». ¿Consecuencias? Marcelo apenas podía creer en la frialdad de aquel hombre. Sus padres construyeron hospitales, escuelas, orfanatos, salvaron miles de vidas y quedaron pobres por eso. Mientras otros se enriquecían, ellos jugaban a ser santos, retrucó Eduardo. ¿Y ahora quieren que yo resuelva la situación? Esperanza comenzó a llorar en silencio. Ver a su propio hijo hablar de esa forma estaba destrozando su corazón. «Eduardo», dijo con voz quebrada, «nosotros nunca te pedimos nada. Solo queríamos estar cerca de la familia». «Cerca de la familia», rió con amargura. «Ustedes solo querían nuestro dinero.
igual que siempre quisieron dinero de otros para sus proyectos. «Eso no es verdad», dijo Antonio, con la voz temblando de indignación contenida. «Nunca te pedimos un centavo. No necesitaban pedirlo. Aparecieron en mi puerta como mendigos. Mis colegas supieron que mis padres están pasando necesidad. Eso me perjudica profesionalmente». Marcelo sentía la rabia crecer como lava en un volcán. Aquel hombre estaba más preocupado por su imagen que por el bienestar de sus padres. «Entonces, ¿cuál es tu solución?», preguntó Marcelo. «Ya conseguí una plaza en una institución especializada en cuidados geriátricos», respondió Eduardo mecánicamente. «Es un lugar discreto, lejos de la ciudad. Tendrán asistencia médica adecuada». «¿Lejos de la ciudad?», repitió Esperanza horrorizada. «¿Quieres escondernos?». «Quiero que tengan el tratamiento que necesitan», mintió Eduardo descaradamente. Patricia finalmente habló, la voz baja y avergonzada. «Eduardo, quizás deberíamos hablar mejor de esto». «No hay nada que hablar», la cortó él. «La decisión ya está tomada». Fue entonces cuando Marcelo tomó la decisión que cambiaría todo. Sus padres no van a ningún lado. Como dije, Antonio y Esperanza se quedarán aquí en mi casa el tiempo que quieran. Eduardo rió con desdén. «Usted ni siquiera los conoce bien. No sabe con qué tipo de personas se está metiendo». «Sé exactamente con qué tipo de personas me estoy metiendo», respondió Marcelo mirándolo fijamente. «Me estoy metiendo con las personas que salvaron la vida de mi madre cuando yo tenía 8 años. Las personas que construyeron el hospital donde ella fue curada». La información golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No esperaba que hubiera una conexión personal. «Sus padres son héroes», continuó Marcelo. «Y si usted no puede ver eso, el problema es suyo, no de ellos». «Héroes», se burló Eduardo. «Los héroes no terminan en la calle. Terminan cuando tienen hijos ingratos que se preocupan más por las apariencias que por el carácter». La tensión en el vestíbulo era eléctrica. Patricia tiró de Eduardo del brazo, intentando calmar la situación. «Eduardo, vámonos», susurró. «Podemos hablar de esto en casa. No hay nada que hablar», repitió, aunque su voz sonaba menos segura. «¿Mis padres vienen conmigo ahora?». «No van», dijo Marcelo firmemente, «a menos que ellos quieran. Y estoy seguro de que no quieren». Todos los ojos se volvieron hacia Antonio y Esperanza. El matrimonio se miró en silencio, comunicándose como solo 2 personas casadas durante décadas saben hacerlo. «Eduardo», dijo finalmente Antonio, con la voz cargada de tristeza profunda. «Dejaste claro que sientes vergüenza de nosotros, que nuestra presencia perjudica tu vida. No vamos a molestarte más, padre. No, hiciste tu elección cuando nos abandonaste en la calle hace 3 días. Ahora nosotros hacemos la nuestra. ¿Y cuál es su elección?», preguntó Eduardo, intentando mantener un tono autoritario. «Quedarnos con personas que nos traten como seres humanos», respondió Esperanza, secándose las lágrimas. «Personas que vean valor en lo que construimos a lo largo de la vida». Eduardo se puso rojo de rabia. «Se van a arrepentir de esto. Cuando ese hombre se canse de ustedes, no vengan a buscarme». «No lo haremos», confirmó Antonio. «Dejaste eso muy claro, Eduardo. Por favor, vamos a hablar en casa». «Tus padres no merecen esto», dijo Patricia, ahora visiblemente emocionada. «Cállate, Patricia», explotó Eduardo. «No entiendes nada de la situación». La rudeza hacia su propia esposa reveló aún más el carácter de Eduardo. Marcelo se dio cuenta de que Patricia también sufría en ese matrimonio. «Señor Eduardo», dijo Marcelo, manteniendo la calma, «le sugiero que se retire de mi propiedad. Sus padres ya dieron su respuesta. Esto no va a quedarse así», amenazó Eduardo. «Tomaré las medidas legales necesarias». «Haga lo que quiera», respondió Marcelo. «Pero sepa que sus padres están bajo mi protección ahora». Eduardo salió pisando fuerte, arrastrando a Patricia del brazo. Antes de entrar al coche, ella miró hacia atrás y saludó discretamente a sus suegros.
Un gesto de cariño que no pasó desapercibido. Cuando el coche desapareció por la calle, Esperanza se desplomó en los brazos de Antonio, llorando todas las lágrimas que había guardado durante la visita de su hijo. Perdimos a nuestro hijo, sollozó. Perdimos a nuestra familia. No la perdieron, dijo Marcelo poniendo la mano en su hombro. Ganaron una nueva familia. Una familia que reconoce su valor. Antonio miró a Marcelo con gratitud infinita en los ojos. ¿Por qué hace esto por nosotros? Porque ustedes hicieron esto por mí cuando era niño, respondió Marcelo simplemente. Y porque es lo correcto. En ese momento, Valdirene se acercó con una expresión completamente diferente a la de la mañana. Señor Marcelo, dijo respetuosamente, ¿puedo preparar un almuerzo especial para celebrar? ¿Celebrar qué, Valdirene? El hecho de que esta casa finalmente tiene una familia de verdad, y por primera vez en 15 años, Marcelo sintió que su mansión se había convertido en un hogar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte la próxima parte. Los días siguientes trajeron una paz extraña a la mansión de Marcelo. Por primera vez, los pasillos resonaban con conversaciones, risas suaves y el sonido de Esperanza canturreando mientras ayudaba a Valdirene en la cocina. La gobernanta, que al principio se resistía a la presencia de los ancianos, ahora los trataba como familia, encantada por la gentileza genuina del matrimonio. Marcelo había cancelado varias reuniones de negocios para pasar más tiempo en casa. Estaba fascinado por las historias que Antonio y Esperanza compartían. Cada relato revelaba la magnitud del impacto que habían tenido en la vida de miles de personas. Pero fue en una tarde soleada cuando surgió la revelación más impactante. Antonio, dijo Marcelo mientras tomaban café en la veranda. Cuéntame sobre los empresarios que ayudaron a lo largo de los años. El anciano sonrió con nostalgia. Fueron muchos, Marcelo. Siempre creímos que apoyar a personas con buenas intenciones era la mejor forma de multiplicar el bien. ¿Alguien en especial que recuerdes? Hay un caso que nunca olvidé. Un joven empresario que estaba al borde de la quiebra hace 15 años. Era una empresa familiar, con muchos empleados que dependían de él. Estaba desesperado. Marcelo sintió un nudo en el pecho. ¿Hace 15 años? Sí, la empresa se llamaba Silva Construcciones. El muchacho era hijo de Carmen Silva, aquella señora maravillosa a la que tratamos en el hospital. El café se le escapó de las manos, derramándose sobre la mesa. Silva Construcciones. Esa era mi empresa. Antonio dejó de hablar, los ojos abiertos de par en par. ¿Tu empresa? Sí, hace 15 años yo estaba quebrando. Tenía préstamos vencidos, empleados por despedir. Estaba perdiendo todo lo que había construido después de la muerte de mi madre. «Dios mío», murmuró Esperanza uniéndose a la conversación. «Entonces tú eres aquel joven al que Antonio ayudó en secreto». Marcelo estaba en estado de shock. ¿Ayudó cómo? Nunca supe de ninguna ayuda anónima. Antonio intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. Usamos nuestros ahorros para pagar tus préstamos bancarios. Lo hicimos todo a través de abogados, sin revelar nuestra identidad. Queríamos que creyeras que lo habías logrado solo. ¿Ustedes salvaron mi empresa? La salvamos porque sabíamos de tu carácter, explicó Antonio. Mantenías a todos tus empleados contratados, aunque no tuvieras dinero para pagar. Preferiste pasar hambre antes que despedir gente. Eso nos mostró quién eras en realidad. Pero ese dinero, ¿de dónde salió? Era todo lo que teníamos, dijo Esperanza simplemente. Nuestra jubilación, los ahorros de toda una vida. Pero valió la pena ver cómo hiciste crecer la empresa después. Marcelo no lograba procesar la información. Gastaron todo lo que tenían para salvar mi empresa. ¿Por qué? Porque creíamos en ti, respondió Antonio. Y porque tu madre nos pidió que cuidáramos de ti si algo le ocurría. Mi madre pidió eso. En sus últimos días en el hospital, Carmen nos llamó y dijo, «Mi hijo va a necesitar ángeles de la guarda. Prometan que lo protegerán cuando yo ya no esté». Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Marcelo.
Toda su vida había sido una ilusión. No había triunfado solo. No era el empresario brillante que pensaba ser. Había sido salvado por la bondad de personas que lo sacrificaron todo por él. Entonces, ustedes perdieron todo su dinero para ayudarme, dijo con la voz entrecortada. Y por eso ahora están pasando necesidad. No lo veas así, pidió Esperanza. Míralo como una inversión que funcionó. Te convertiste en un hombre de éxito. Generaste empleos, ayudaste a otras familias, pero ustedes se quedaron sin nada. Nos quedamos con la satisfacción de haber cumplido nuestra promesa a tu madre, dijo Antonio con serenidad. En ese momento, Valdirene apareció en la veranda con el rostro preocupado. Señor Marcelo, hay alguien en la puerta preguntando por los señores Antonio y Esperanza. ¿Quién es? Un muchacho joven. Dice que es su nieto. Esperanza se puso pálida. Rodrigo. Mi nieto Rodrigo. Sí, señora. Ese es el nombre que dio. Esperanza se levantó temblando, llevándose las manos al pecho. Mi niño, después de tantos años. Los tres se dirigieron a la entrada principal, donde un joven de unos 20 años esperaba nervioso. Alto, de cabello oscuro y ojos inteligentes que recordaban mucho a Esperanza, vestía ropa sencilla y cargaba una mochila. «Abuelo, abuela», dijo con voz emocionada al verlos. «¡Rodrigo!», gritó Esperanza corriendo a abrazarlo, llorando desconsolada. «Mi niño, ¿cómo nos encontraste?» «Los busqué durante meses», explicó, abrazando también a Antonio. «Cuando supe que papá los había abandonado, me fui de casa para encontrarlos». «¿Te fuiste de casa?», preguntó Antonio preocupado. «Sí, no podía vivir en la misma casa que un hombre capaz de abandonar a sus propios padres». Marcelo observaba la escena conmovido. Al fin había alguien en la familia que valoraba a esos dos ancianos extraordinarios. «Rodrigo, este es Marcelo», presentó Esperanza. «El ángel que nos acogió cuando no teníamos a dónde ir». El joven se acercó a Marcelo con gratitud en los ojos. «Señor, no sé cómo agradecerle por haber cuidado de mis abuelos. Ellos cuidaron de mí toda mi vida. Soy yo quien debe gratitud hacia ellos, Rodrigo», respondió Marcelo. «¿Cómo saliste de casa?» «¿Y tu madre?», preguntó Antonio. El joven bajó la cabeza, avergonzado. «Mamá no sabe que estoy aquí. Papá prohibió cualquier contacto con ustedes. Dijo que eran problemáticos y que solo daban vergüenza a la familia». «¿Y tú le creíste?», preguntó Esperanza dolida. «Nunca. Recuerdo de mi infancia las historias que contaban, los hospitales que construyeron, los niños que ayudaron. Papá puede haber olvidado, pero yo nunca lo olvidé». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Marcelo curioso. «Abuela me contaba sobre cada escuela que construiste, cada hospital que diseñaste, y me cantaba las mismas canciones que enseñaba a los huérfanos». Rodrigo sacó de la mochila un cuaderno viejo y desgastado. «Guardé todo lo que me dieron. Dibujos, historias, partituras que abuela escribía». Esperanza tomó el cuaderno con manos temblorosas. «¿Guardaste todo esto?». «Lo guardé porque sabía que algún día los encontraría de nuevo. Y porque quería preservar la memoria de las cosas importantes que hicieron». «Rodrigo», dijo Antonio emocionado, «creciste y te convertiste en un hombre de carácter». «Aprendí de los mejores maestros», respondió el joven. «Aunque a la distancia ustedes siguieron enseñándome sobre bondad y generosidad». «¿Pero cómo nos encontraste?», preguntó Esperanza. «Busqué en todos los refugios, hospitales, iglesias. Ayer alguien me dijo que habían visto a una pareja de ancianos siendo acogidos por un empresario en este barrio. Vine aquí con la esperanza». Marcelo sintió el pecho calentarse. «Rodrigo, tus abuelos pueden quedarse aquí el tiempo que quieran. Y usted también, señor Marcelo», dijo el joven vacilante. «Necesito contar algo importante sobre mi padre». «¿Qué pasa con él?». No se detuvo aquí. «Está planeando algo contra ustedes. La sangre de Marcelo se heló». «¿Qué tipo de cosa?». «Lo escuché hablando con otros abogados. Planea conseguir una orden judicial para internar a mis abuelos, alegando que son incapaces de cuidarse solos».
Antonio y Esperanza se miraron horrorizados. «Pero no es solo eso», continuó Rodrigo. «Descubrí que tienen una herencia que papá quiere controlar». «¿Herencia?», preguntó Esperanza confundida. «No tenemos nada. Sí tienen. El testamento del bisabuelo, padre de abuelo. Él dejó tierras que hoy valen millones. Papá solo puede acceder si demuestra que ustedes son incapaces o si consigue la tutela». La revelación cayó como una bomba. Eduardo no solo quería librarse de sus padres, quería robarles la herencia. Por eso estaba tan interesado en internarlos, comprendió Marcelo. Para tener control legal sobre los bienes. ¡Exacto! «Y hay más», dijo Rodrigo sacando papeles de la mochila. «Encontré estos documentos en su despacho». Marcelo tomó los papeles, y su expresión se volvió cada vez más sombría a medida que leía. «Dios mío», murmuró. «Eduardo planea una farsa completa. ¿Qué dicen?», preguntó Antonio preocupado. «Que va a alegar que sufren problemas mentales por la edad. Ya tiene médicos sobornados para dar informes falsos. La maldad de Eduardo no tenía límites. Estaba dispuesto a destruir la dignidad de sus propios padres para robarles el dinero. «No dejaremos que esto ocurra», dijo Marcelo decidido. «Usaré todos mis recursos para protegerlos». «Pero, señor Marcelo», intervino Rodrigo, «mi padre tiene conexiones poderosas. Puede lograr lo que quiera. Vamos a tener que ser más astutos que él». En ese momento, Marcelo comprendió que la batalla apenas comenzaba. La revelación de la herencia había cambiado todo el panorama. Marcelo pasó la noche analizando los documentos que Rodrigo había traído, descubriendo una trama aún más sucia de lo que imaginaba. Eduardo no solo quería librarse de sus padres, sino que planeaba una farsa elaborada para robar millones que les pertenecían. A la mañana siguiente, Marcelo llamó a su abogado particular, el doctor Enrique Moura, uno de los mejores penalistas de la ciudad. Cuando Enrique llegó a la mansión y vio los documentos, quedó impactado por la crueldad del plan. «Marcelo, esto es una conspiración compleja», dijo, hojeando los papeles. Eduardo montó una red de personas dispuestas a mentir bajo juramento para conseguir lo que quiere. «¿Podemos impedirlo?», preguntó Marcelo, ansioso. «Podemos, pero será una batalla difícil. Tiene conexiones en el Poder Judicial, médicos dispuestos a falsificar informes. Vamos a necesitar pruebas sólidas». Antonio, que había permanecido callado, finalmente habló. «Doctor Enrique, existe algo que quizá ayude a nuestra causa». «¿Qué sería?». El anciano fue hasta la maleta de cuero y sacó una carpeta amarillenta que nadie había visto antes. «Documentos que prueban todas las donaciones que hicimos a lo largo de la vida. Cada escuela, cada hospital, cada orfanato. Todo registrado en notaría». Enrique tomó los documentos y abrió los ojos, sorprendido. «Dios mío». Donaron más de 20 millones de reales en proyectos sociales durante 40 años. «Nunca lo publicamos», confirmó Esperanza. «No hacíamos caridad para aparecer. Esto lo cambia todo», exclamó Enrique. «Personas con problemas mentales no podrían administrar donaciones de esta magnitud con tanta precisión». «Hay más», continuó Antonio sacando otro sobre. «Cartas de agradecimiento de alcaldes, gobernadores, incluso del presidente de la República, reconociendo nuestro trabajo social». Rodrigo se acercó emocionado. «Abuelo, nunca supe que ustedes fueron tan importantes. Nunca quisimos ser importantes», dijo Antonio humildemente. «Quisimos ser útiles. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Marcelo? Déjalo en los comentarios y conversemos». Enrique estaba fascinado con los documentos. «Señores, lo que tienen aquí es el historial de una vida dedicada al prójimo. Esto destruye completamente cualquier alegación de incapacidad mental». «Pero Eduardo tiene médicos sobornados», recordó Marcelo preocupado. «Y nosotros tenemos algo mejor, la verdad. Conseguiré médicos idóneos para hacer una evaluación real de la capacidad mental de los señores Antonio y Esperanza». En ese momento,
Valdirene apareció con el rostro alarmado. Señor Marcelo, hay movimientos extraños en la calle. Autos estacionados desde hace horas observando la casa. Todos corrieron hasta la ventana. Afuera, 3 autos discretos estaban posicionados estratégicamente, con personas dentro observando la mansión. Eduardo nos está vigilando, dijo Rodrigo asustado. Debe estar planeando algo. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Tal vez una internación forzada, sugirió Enrique. Si consigue una orden judicial de emergencia alegando riesgo inminente, puede intentar internarlos por la fuerza. Marcelo sintió la sangre hervir. No se acercarán a ellos ni un paso. Calma, Marcelo, pidió Enrique. Vamos a usar la inteligencia. Necesito que ustedes salgan de la ciudad por unos días mientras organizo nuestra defensa. ¿Salir a dónde?, preguntó Antonio. Tengo una casa de campo en una ciudad vecina. Allí estarán seguros mientras preparo los documentos necesarios. ¿Y si Eduardo descubre dónde estamos? Se preocupó Esperanza. No lo descubrirá. Solo personas de mi total confianza saben de ese lugar. Rodrigo se acercó a sus abuelos. Yo iré con ustedes. No los dejaré solos en este momento. Mi nieto, dijo Esperanza emocionada abrazando al joven. Tienes la valentía que tu padre perdió en el camino. Aprendí el coraje con ustedes, respondió Rodrigo. Aunque papá intentó alejarme, las lecciones que me enseñaron siempre permanecieron aquí, dijo, tocándose el pecho. Enrique comenzó a organizar la salida estratégica. Haremos lo siguiente. Valdirene saldrá normalmente a hacer compras, llamando la atención de los vigilantes. Mientras tanto, ustedes saldrán por el garaje trasero en mi coche. ¿Y yo?, preguntó Marcelo. Usted se queda aquí. Si Eduardo viene con una orden, necesitamos a alguien que lo reciba y gane tiempo. 1 hora después, el plan se ejecutó a la perfección. Antonio, Esperanza y Rodrigo lograron salir sin ser detectados, mientras Marcelo permanecía en la mansión, esperando el siguiente movimiento de Eduardo. La espera no duró mucho. Al final de la tarde una comitiva llegó a la puerta. Eduardo, 2 oficiales de justicia, un médico desconocido y Patricia, que parecía extremadamente incómoda con la situación. ¿Dónde están mis padres?, preguntó Eduardo agresivamente cuando Marcelo abrió la puerta. Están en un lugar seguro, lejos de hijos que solo quieren perjudicarlos. Tengo aquí una orden judicial para una evaluación médica urgente, dijo uno de los oficiales, mostrando los papeles. Alegación de riesgo para la integridad física de los ancianos. ¿Qué riesgo?, preguntó Marcelo tomando el documento. Según el solicitante, los ancianos presentan signos de confusión mental y podrían ponerse en peligro, explicó el médico mecánicamente. Eso es mentira y ustedes lo saben, acusó Marcelo, mirando directamente a Eduardo. Es verdad, mintió descaradamente Eduardo. Mis padres están enfermos. Necesitan cuidados especializados. Cuidados especializados. O lo que necesitas es el control legal sobre ellos. Eduardo se puso rojo. ¿De qué estás hablando? De la herencia de tu bisabuelo, de las tierras que valen millones y que solo puedes heredar si consigues la tutela de tus padres. El silencio que siguió fue revelador. Eduardo no esperaba que Marcelo supiera sobre la herencia. No sé de qué hablas, intentó disimular. Sé todo, Eduardo. Sé de los médicos sobornados, de los informes falsos que encargaste, de todo el esquema para robar el dinero de tus padres. Patricia, que había estado callada hasta ese momento, finalmente explotó. Eduardo, no puedo seguir fingiendo que no sé lo que está pasando. Cállate, Patricia, gritó. No voy a callar. Tus padres son personas maravillosas y tú intentas destruirlos por dinero. No entiendes nada de la situación. Sí entiendo. Entiendo que estás haciendo algo horrible y no voy a ser cómplice. La discusión entre Eduardo y Patricia revelaba aún más el verdadero carácter de él. Los oficiales de justicia comenzaron a sentirse incómodos. Señor Eduardo, dijo uno de ellos,
Si hay irregularidades en este proceso, necesitamos revaluarlo. No hay irregularidades, insistió Eduardo desesperado. Ah, sí, dijo Marcelo, mostrando copias de los documentos que Rodrigo había traído. Aquí están las pruebas de la conspiración que montó. El oficial tomó los papeles y, a medida que los leía, su expresión cambiaba. Señor Eduardo, estos documentos sugieren fraude procesal. Eso es mentira, una farsa. ¿Una farsa?, rió amargamente Patricia. Eduardo, ¿estás llamando mentiroso a tu propio hijo, Rodrigo? Eduardo palideció. ¿Qué tiene que ver Rodrigo en esto? Él fue quien trajo estos documentos, explicó Marcelo. Su propio hijo ya no soporta convivir con sus actitudes. ¿Dónde está Rodrigo?, preguntó Eduardo desesperado. Con sus abuelos, donde siempre debió estar. Eduardo parecía desmoronarse. La traición de su propio hijo destruía todos sus planes. Señor, dijo el oficial a Marcelo, vamos a suspender esta orden hasta que se investiguen estas alegaciones. No pueden hacer esto, gritó Eduardo. Podemos y lo haremos, respondió el oficial con firmeza. El fraude procesal es un delito grave. El médico que acompañaba a Eduardo intentó alejarse discretamente, pero Marcelo lo interceptó. Doctor, usted no irá a ningún lado. Su participación en este esquema también será investigada. Yo no sabía nada, balbuceó el médico. ¿No sabía que iba a falsificar informes médicos? ¿No sabía que iba a destruir la vida de dos ancianos inocentes? Patricia se acercó a Marcelo. Señor, ¿puedo hablar con mis suegros? Quiero pedirles perdón por todo lo que Eduardo hizo. Claro. Se alegrarán de saber que al menos usted mantuvo el corazón en el lugar correcto. Eduardo estaba completamente derrotado. Sus planes habían colapsado. Su esposa lo había abandonado. Su hijo estaba contra él y ahora enfrentaba una investigación por fraude. Eduardo, dijo Marcelo, aún hay tiempo de hacer lo correcto. Tus padres aún te aman, a pesar de todo. Es demasiado tarde, murmuró Eduardo. Nunca es tarde para que un hijo pida perdón a sus padres. Pero Eduardo ya se había ido, huyendo de su propia conciencia y de las consecuencias de sus actos. Cuando la comitiva se fue, Marcelo llamó a Enrique con las buenas noticias. La investigación sobre la conspiración protegería a Antonio y Esperanza, y pronto podrían volver a la casa donde finalmente eran tratados como familia. Pasaron 3 días desde que Eduardo había sido desenmascarado. Antonio, Esperanza y Rodrigo volvieron a la mansión de Marcelo con la sensación de que al fin podrían vivir en paz. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana llegó el doctor Enrique con expresión sombría y una carpeta llena de documentos. «Marcelo, tenemos problemas», anunció desplegando papeles sobre la mesa del salón. Eduardo no se dio por vencido. Consiguió apoyo de personas muy influyentes. ¿Cómo así?, preguntó Marcelo, sintiendo un frío en el estómago. Descubrí que la herencia en juego es mayor de lo que imaginábamos. Las tierras que pertenecieron al bisabuelo de Eduardo hoy valen más de 50 millones de reales. Hay empresarios poderosos, interesados en comprarlas. Esperanza se puso pálida. 50 millones. No tenía idea de que era tanto dinero. Eduardo se asoció con esos empresarios, continuó Enrique. Están financiando una batalla judicial pesada. Trajeron abogados de otros estados, médicos con credenciales impecables, incluso un psiquiatra famoso dispuesto a declarar que ustedes sufren demencia precoz. Pero eso es mentira, explotó Rodrigo. Mis abuelos están perfectamente lúcidos. Lo sabemos, pero usarán su edad avanzada, el hecho de haber perdido la casa, su situación de vulnerabilidad. Construirán un caso convincente. Antonio se levantó despacio caminando hasta la ventana. Enrique, hay algo que nunca conté a nadie. Ni siquiera a Esperanza. Todos se volvieron hacia él sorprendidos. «¿Antonio?», preguntó Esperanza preocupada. «¿Qué secreto es ese?». El anciano respiró profundo antes de responder. Esas tierras no eran de mi abuelo, eran de mi abuela, doña Benedita.
Ella dejó un testamento secreto que Eduardo nunca supo que existía. ¿Cómo así?, preguntó Enrique intrigado. Mi abuela sospechaba que los hombres de la familia solo se interesaban por el dinero. Entonces hizo dos versiones del testamento. Una oficial, que todos conocen, dejando todo a los hombres de la familia, y otra secreta, dejando todo a quien realmente cuidara de los necesitados. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Dónde está ese testamento secreto?, preguntó Enrique ansioso. Antonio sonrió tristemente. Durante todos estos años, cuidando de niños, construyendo hospitales y escuelas, pensé que nunca sería necesario usarlo. Pero está guardado en el banco, en una caja de seguridad que solo yo puedo abrir. «¡Papá!», dijo Esperanza emocionada. «Eso significa», completó Antonio, «que Eduardo está peleando por algo que nunca fue suyo. Las tierras pertenecen a quien dedicó su vida a ayudar a los demás, y según el testamento de la abuela Benedita, esa persona soy yo. Si esta historia te conmovió, apoya con un like y comparte el video para que más gente la conozca». Marcelo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Pero si Eduardo descubre este testamento, hará lo imposible para impedirnos acceder a él. Precisamente por eso debemos ir al banco hoy mismo, completó el doctor Enrique. No será fácil, advirtió Rodrigo. Papá tiene gente vigilando todos nuestros movimientos. Si salimos de aquí, él lo sabrá. En ese momento, Valdirene entró en la sala con el teléfono en la mano. «Señor Marcelo, tengo una llamada urgente para usted». Marcelo atendió, y su expresión cambió completamente conforme escuchaba. «Entiendo. Gracias por avisar. ¿Quién era?», preguntó Enrique. «Mi contacto en el banco. Eduardo estuvo allí esta mañana con una orden judicial temporal intentando acceder a la caja de seguridad de Antonio». «¿Y lo consiguió?». «No, porque la orden estaba mal formulada, pero volverá con documentos más específicos». Antonio se acercó a Esperanza y tomó sus manos. «Mi querida, ha llegado la hora de contar toda la verdad». «¿Qué verdad, abuelo?», preguntó Rodrigo confundido. Esperanza miró a su marido con lágrimas en los ojos. «Rodrigo, mi condición médica no es solo delicada, es terminal». El joven quedó sin reacción. Marcelo sintió el mundo desmoronarse. «¿Terminal?», repitió incrédulo. «Los médicos me dieron pocos meses», explicó Esperanza con voz serena. «Por eso perdimos la casa. Gastamos todo en tratamientos experimentales». «¡Abuela!», Rodrigo comenzó a llorar. «Por eso Eduardo tenía tanta prisa en internarnos», dijo Antonio amargamente. «Sabe que Esperanza no tiene mucho tiempo. Si logra probar que somos incapaces antes de que ella parta, se queda con todo». La maldad de Eduardo era más profunda de lo que imaginaban. Estaba contando con la muerte de su propia madre para heredar el dinero. «No dejaremos que eso ocurra», dijo Marcelo decidido. «Vamos al banco ahora». «Es arriesgado», alertó Enrique. «Más arriesgado es dejar que Eduardo venza», respondió Marcelo 1 hora después. El plan estaba trazado. El doctor Enrique iría al banco con Antonio, mientras Marcelo se quedaba con Esperanza y Rodrigo para distraer cualquier vigilancia. Valdirene ayudaría, creando una situación que llamara la atención sobre la casa. El plan funcionó perfectamente, hasta que Enrique llamó desde el banco con noticias devastadoras. «Marcelo, llegamos tarde. Eduardo estuvo aquí con una nueva orden judicial. Consiguió acceso a la caja de seguridad». «¿Cómo? ¿Sin la presencia de Antonio?», alegó Urgencia Médica. «Dijo que Antonio estaba internado con demencia aguda y que necesitaba los documentos para el tratamiento». «Pero Antonio está aquí conmigo». «Lo sabemos, pero presentó documentos médicos falsos muy convincentes». El gerente del banco se vio obligado a abrir la caja. Antonio tomó el teléfono de manos de Marcelo. «Enrique, ¿el testamento estaba allí?». «Sí, estaba. Eduardo se llevó todo. El desespero se apoderó de todos. Sin el testamento secreto, Eduardo podría reclamar la herencia libremente». «Esperen», dijo de repente Esperanza.
Antonio, ¿recuerdas la fotocopia que hicimos del testamento hace 20 años? ¿Fotocopia? Antonio abrió los ojos. Esa que guardamos en la maleta. Todos corrieron hasta el cuarto, donde estaba la vieja maleta de cuero. Con manos temblorosas, Esperanza buscó entre los papeles antiguos hasta encontrar una carpeta plastificada. «Aquí está», gritó, «la copia del testamento secreto de la abuela Benedita». Enrique regresó corriendo del banco y al ver el documento, sus ojos brillaron. «Esto lo cambia todo». Aunque Eduardo tenga el original, podemos probar que existe otro testamento. Pero él dirá que es una falsificación, alertó Rodrigo. No podrá. Este documento tiene reconocimiento notarial de hace 30 años. Eduardo ni siquiera había nacido cuando fue hecho. En ese momento, varios autos se detuvieron frente a la mansión. Eduardo había llegado con una comitiva aún mayor. Más abogados, oficiales de justicia y esta vez incluso una ambulancia. «Vinieron a llevarse a los abuelos por la fuerza», dijo Rodrigo aterrado. «No se llevarán a nadie», respondió Marcelo, guardando la copia del testamento en el bolsillo. Eduardo entró por la puerta principal sin pedir permiso, acompañado por 6 personas. Su rostro estaba transfigurado por la codicia. «Padre, madre», dijo fríamente. «Vine a buscarlos. Tengo documentos que prueban que necesitan internación inmediata. No iremos a ningún lado», respondió Esperanza con dignidad. «Ya no es su elección. El juez determinó internación compulsoria. Con base en informes falsos, el doctor Enrique intervino mostrando documentos. Tenemos pruebas de que los médicos que firmaron esos laudos jamás examinaron a mis clientes». Eduardo se puso nervioso. «Eso es mentira». «Es verdad. Y tenemos una sorpresa más para ti», dijo Marcelo, sacando la copia del testamento del bolsillo. «¿Reconoces este documento?» Eduardo miró el papel y palideció. «¿De dónde sacaron eso?» «De la misma maleta que despreciaste. El testamento secreto de tu bisabuela, dejando todo a quien realmente ayudara a los necesitados. Eso es falsificación». «Con reconocimiento notarial de hace 30 años», sonrió Enrique. «Eduardo, has perdido. Esas tierras nunca fueron tuyas. ¡Imposible!», gritó Eduardo perdiendo la compostura. En ese momento Patricia entró en la casa. No venía con Eduardo sino sola cargando una maleta. «Eduardo», dijo con voz firme, «vine a buscar a Rodrigo. Él va a vivir conmigo. ¿Estás loca?», explotó Eduardo. «Rodrigo es mi hijo». «Rodrigo es un joven que se avergüenza de su propio padre. Y yo también». «¡Patricia!». «No, Eduardo, se acabó. Esta mañana presenté la solicitud de divorcio y voy a testificar contra ti en todos los procesos». La revelación fue el golpe final. Eduardo había perdido al hijo, a la esposa, la herencia, y ahora enfrentaría la justicia criminal. Los oficiales de justicia, viendo la situación, se acercaron. «Señor Eduardo, debe acompañarnos a declarar por las acusaciones de fraude procesal». «No», gritó Eduardo. «Ustedes no entienden. Necesito ese dinero». «¿Para qué?», preguntó Antonio con tristeza. «¿Para comprar lo que no tienes? Respeto, admiración, éxito». «Hijo», dijo Esperanza con voz quebrada, «esas cosas no se compran. Se conquistan como nosotros conquistamos». Eduardo rió con amargura, ayudando a todos y terminando en la calle. «Terminamos con el amor de la familia», replicó Esperanza, «con el respeto de quienes realmente importan». «¿Tienes tú eso?». Eduardo miró alrededor. Nadie estaba de su lado, ni su esposa, ni su hijo, ni los abogados que habían sido pagados para mentir. «Aún hay tiempo, Eduardo», dijo Antonio suavemente. «Todavía puedes elegir ser diferente». Pero Eduardo ya estaba siendo llevado por los oficiales, gritando amenazas vacías que nadie más tomaba en serio. Cuando la casa volvió al silencio, Rodrigo abrazó a sus abuelos llorando. «Abuelo, abuela, perdónenme por tener un padre así». «Hijo», dijo Esperanza acariciando su cabello, «no eres responsable de las elecciones de tu padre. Solo eres responsable de tus propias elecciones». Patricia se acercó avergonzada. «Suegros, perdónenme por todo.
Debería haber actuado antes. Patricia, dijo Antonio sonriendo, el valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso con miedo. Y aquella tarde, mientras el sol se ponía tras las ventanas de la mansión, una nueva familia había nacido. No por sangre, sino por elección, por amor, por valores que realmente importan. La batalla estaba ganada, pero la mayor victoria aún estaba por llegar. 6 meses habían pasado desde la batalla legal que lo cambió todo. La mansión de Marcelo se había transformado en un hogar verdaderamente especial. Las paredes frías ahora resonaban con conversaciones cálidas, risas genuinas y la música suave que Esperanza tocaba en el piano que Marcelo había comprado especialmente para ella. El testamento secreto de la bisabuela Benedita fue validado por 3 notarías diferentes y Eduardo enfrentaba la investigación por fraude. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte la próxima parte y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Las tierras millonarias ahora pertenecían oficialmente a Antonio, pero lo que hizo con ellas sorprendió incluso a Marcelo. «Esperanza», dijo Antonio una mañana soleada. «Llegó la hora de realizar nuestro último gran proyecto, Esperanza, que ahora recibía tratamiento médico particular costeado por Marcelo». Sonrió con la serenidad de quien había encontrado paz interior. «Ya decidieron qué hacer con las tierras». «Decidimos», confirmó Marcelo extendiendo planos arquitectónicos sobre la mesa. «Vamos a construir la mayor villa asistencial del país. Casas para familias necesitadas, escuela, hospital, centro cultural». Rodrigo, que ahora estudiaba arquitectura inspirado por el trabajo del abuelo, se acercó entusiasmado. «Abuelo, va a ser increíble. Vamos a llamarla Villa Esperanza, en homenaje a la abuela». Esperanza comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. «Villa Esperanza, qué nombre tan hermoso. Va a acoger a 500 familias», explicó Antonio emocionado. «Cada casa llevará el nombre de un niño al que ayudamos a lo largo de la vida». En ese momento, Valdirén entró con una bandeja de café, ya completamente integrada a aquella familia no convencional. «Señor Marcelo, hay una visita en la puerta». Una mujer con un bebé en brazos dice que necesita hablar con el señor Antonio urgentemente. Intrigados, todos se miraron. Antonio fue a la puerta y encontró a una joven con lágrimas en los ojos. «¿Señor Antonio?», preguntó ella conmovida. «Soy Marina Santos. Usted me salvó la vida hace 15 años». Antonio la observó por un instante hasta que la memoria despertó. «Marina, la niña del orfanato Santa Teresa. Dios mío, cómo has crecido. ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo podría olvidar? Eras aquella niña tímida que adoraba dibujar». Marina se derrumbó llorando en los brazos de Antonio. «Vine a agradecer por todo lo que hicieron por mí, por darme una oportunidad cuando nadie más creía en mí». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó él. «Vi un reportaje en la televisión sobre la villa que van a construir. No podía creer que fueran los mismos tíos Antonio y tía Esperanza que me criaron». Esperanza se acercó y también la reconoció. «Marina, mi pequeña artista, mira lo hermosa que estás. Tía Esperanza, este es mi hijo Gabriel. Quería que conocieran al nieto que han ganado». La emoción se apoderó de todos. Aquella niña a la que habían dado un hogar ahora era madre y quería compartir su alegría con quienes un día la habían rescatado. «Marina, ¿qué haces ahora?», preguntó Antonio curioso. «Soy médica pediatra», respondió orgullosa. «Trabajo en un hospital público salvando niños pobres, igual que ustedes me enseñaron». Marcelo se acercó, conmovido. «Doctora Marina», dijo respetuosamente, «quiero hacerle una propuesta. ¿Qué tal ser la directora médica del hospital de la Villa Esperanza?». Marina quedó sin palabras. «¿Me ofrecerían eso?». «Sí», respondió Esperanza con dulzura, «porque sabemos que lo harías con amor, como siempre hicimos nosotros». «Acepto», exclamó Marina. Sería un honor continuar su legado. En ese momento, otro coche se detuvo frente a la casa.
Para sorpresa de todos, Patricia bajó acompañada de un hombre desconocido. ¡Mamá! Rodrigo corrió a abrazarla. ¡Qué bueno que viniste! Sueros, saludó respetuosamente. Quiero presentarles a alguien. Este es el doctor Luis, mi prometido. Bienvenido a la familia, doctor Luis, sonrió Antonio, pero Patricia bajó la voz. Vine a traer noticias sobre Eduardo. El ambiente se tensó. ¿Qué pasó?, preguntó Rodrigo preocupado. Está en prisión. Fue condenado por fraude, pero envió una carta pidiendo que lo visiten. Esperanza tomó la carta con manos temblorosas, la leyó en silencio y todos aguardaron ansiosos. ¿Qué dice?, preguntó Antonio suavemente. Que quiere pedir perdón. Dice que al fin entendió el valor de lo que construimos, que siente vergüenza de todo lo que hizo. ¿Van a visitarlo?, preguntó Patricia. Antonio y Esperanza se miraron con esa comunicación silenciosa de décadas de matrimonio. Vamos, Antonio, dijo ella. Sigue siendo nuestro hijo, después de todo, principalmente después de todo. El perdón no es para quien lo merece, es para quien lo necesita. La sabiduría de aquellas palabras resonó como una lección de vida. Días después, Antonio, Esperanza, Rodrigo y Marcelo visitaron a Eduardo en prisión. El hombre que los recibió ya no era el abogado arrogante, sino alguien delgado, cabizbajo, con arrepentimiento genuino en los ojos. «Padre, madre», dijo con voz quebrada, «no sé ni cómo empezar a pedir perdón. Empieza desde el corazón», susurró Esperanza. Estaba obsesionado con el dinero, con el estatus, con la aprobación de los demás. Y perdí lo que realmente importaba. Los perdí a ustedes, perdí a mi familia, me perdí a mí mismo. No nos perdiste, hijo, dijo Antonio. Siempre estuvimos aquí. ¿Cómo pueden perdonarme después de todo? Porque eres nuestro hijo, respondió Esperanza. Y el amor de un padre y una madre no tiene condiciones. No merezco ese perdón. Nadie lo merece, hijo. El perdón es un regalo que se da porque se ama. Eduardo rompió en llanto. Quiero cambiar. Ser diferente, ser el hijo que ustedes merecen. Ya lo eres, dijo Rodrigo, abrazando a su padre por primera vez en años. Reconocer los errores es el primer paso. Marcelo observaba la escena con el corazón apretado. La familia era realmente eso. Perdón, segundas oportunidades, amor incondicional. Eduardo, dijo, cuando salgas de aquí, habrá un lugar esperándote en la Villa Esperanza. Tenemos mucho trabajo social que hacer. ¿Me darían esa oportunidad? Todos merecen una segunda oportunidad, respondió Antonio. Sobre todo la familia. Un año después, la Villa Esperanza estaba lista. 500 casas coloridas albergaban familias que habían salido de la pobreza. El hospital, dirigido por Marina, ya había salvado a cientos de niños. La escuela funcionaba en jornada completa. El centro cultural ofrecía actividades para todas las edades. En la inauguración oficial, miles de personas asistieron, autoridades, empresarios, pero sobre todo familias beneficiadas y niños que alguna vez recibieron ayuda de Antonio y Esperanza. Antonio tomó el micrófono con voz emocionada. Esta villa no es nuestra conquista. Es de todos ustedes que creyeron que era posible construir un mundo mejor. La Villa Esperanza, añadió Esperanza, representa todo lo que aprendimos, que la felicidad verdadera viene de ayudar a otros, que la familia se construye con amor y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Eduardo, ya libre y ahora coordinador de proyectos sociales de la villa, se acercó al micrófono. «Padre, madre», dijo con lágrimas, «pasé la vida buscando éxito en los lugares equivocados. Hoy entiendo que ustedes siempre fueron los más ricos. Ricos en amor, en propósito, en legado verdadero». La multitud aplaudió conmovida. Rodrigo lloraba. Patricia y el doctor Luis sonreían orgullosos. Marina sostenía al pequeño Gabriel. Marcelo subió al escenario una última vez. «Antonio y Esperanza me salvaron cuando era niño. Me salvaron de nuevo cuando era un adulto perdido. Y hoy, a través de la Villa Esperanza, seguirán salvando vidas por generaciones».
Pero nuestra mayor victoria, continuó, no es esta villa, sino haber probado que la familia verdadera es la que elegimos amar, proteger y perdonar. Cuando el evento terminó, Antonio y Esperanza caminaron de la mano por las calles de la villa llena de vida. «Lo logramos». «Mi amor», dijo Antonio, «nuestra misión continúa», corrigió Esperanza sonriendo. «En cada persona que ahora sabe lo que significa ayudar». Marcelo los observaba desde lejos, sabiendo que aquellos dos ancianos que un día encontró bajo la lluvia habían cambiado no solo su vida, sino la de miles de personas. La lección estaba completa. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas, en sonrisas despertadas, en esperanzas renovadas. Y cuando entró en la mansión aquella noche, Marcelo encontró a toda su familia reunida. Antonio contando historias, Esperanza tocando el piano, Rodrigo estudiando, Eduardo planeando nuevos proyectos sociales, Marina con Gabriel en brazos, Patricia y el doctor Luis ayudando en la cocina, Valdirene sonriendo. Así era como debía ser. Así era como siempre debió ser. Una familia construida no por sangre, sino por la elección de amar sin condiciones, perdonar sin límites y ayudar sin esperar nada a cambio. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te emocionó más. Tu opinión es muy importante.